especial. Hay un nuevo canal, desde Galpón la factoría, para todos por igual. Podés pasarte a ranchar, o te esperamos en un chat. Todos los días a la misma hora, en el mismo lugar. En el Galpón, ¿cuál va a pintar? Teatro, muestras, una banda, una fiesta para bailar. Y por el bar podés pasar con las amigas de la vida, brindar. Factoría. Hola gente, ¿cómo están? Soy Iti el Hermoso, el que conduce. Iti me preguntó el programa favorito de ustedes, de su familia, de todos sus parientes y de todos sus amigos, y sé que no paran de hablar de esto en sus ambientes de trabajo y en cuanto a tertulia se han cruzado. Hoy me acompaña una persona que sabe mucho sobre muchas cosas y yo no sé nada sobre nada, así que quiero que me explique todo lo que pueda sobre todo lo que podamos hablar. Y esta persona es el profe Borda. Fuerte aplauso para este chongo de la historia. Viejo, recién estábamos hablando en el corte, porque hubo un comienzo falso, lo empezamos a grabar, se cortó y ahora estamos en esta nueva realidad que para ustedes es la única realidad, pero eso ya estábamos charlando antes. Sobre Age of Empires, que esto es algo que a ustedes quizás les chupe huevo, pero a mí me interesa mucho porque es uno de mis juegos favoritos. Y vos me decías uno de los mayores juegos de la historia, de hecho, ha sido no nombrado puedes meter la palabra historia en cualquier varias cosa. veces. No, pero es verdad, ha sido nombrado varias veces como el mejor juego de estrategia de la historia. Yo soy fan de Age of Empires 2 y vos me dijiste que te hiciste historiador por el Age of Empires. Si yo tengo que buscar cuál es el primer antecedente para que yo me dedique a la historia, fue que a los 6 años jugué el Age of Empires 1. Al 1. Que es flojardo. Que es muy bueno. Para Es su época bueno, era no. revolucionario. Es bueno. Pero el 2 lo que hizo fue resolver un montón de cuestiones que al día de hoy vos jugás al 1 y no sé, mandabas a las unidades a un lugar y se quedaban trabados en algún lado, que Sí. con el 2 no ocurre. El y 2 otras qué bueno cuestiones. que es, Pero el 2 fue revolucionario. ¿Qué pueblo elegías y por qué? Me interesa saber. El que utilicé, el que más me ha gustado fueron los godos. Los Igual godos. jugué con todos, pero los godos, y al día de hoy si tengo que jugar competitivo, juego con godos. ¿Elegís a los godos? A los godos la Mirá. infantería es muy barata y demás, y los Uscarles son una máquina de romper edificios y aguantar que les disparen cosas. Pero los ingleses me gustan Los mucho sus ingleses tienen arqueros. arco, O sea, pero- depende del escenario que elijas. Pero ahí está el punto. Los godos, por ejemplo, son el enemigo perfecto de los ingleses. ¿Por qué? Te los metes los arqueros arco largo en el culo, porque los Claro. godos, el Uscarle tiene una defensa altísima contra proyectiles, entonces es ideal. Para Pero si estás en un escenario de... ¿Cómo se llama? El de las islitas. Ubicás cuando tenés como Sí, mucho sí, coso. sí. y que Archipiélago. quizás- claro, si tenés mucho archipiélago y quizás tenés muchos arqueros. Ahora ya terminamos de esta parte completamente virga. Podés con los arqueros bajarlos antes de que Sí, lleguen. a excepto que sean transportarse ahí. Uscarles. Bueno, bien, saliendo de todo lo que es el Age of Empires, yo traje al profe para preguntarle porque estamos en un momento de la política argentina donde, como siempre, viste que todo es cíclico, estamos de vuelta arrodillados chupando de la pija a Estados Unidos, como tantas veces hemos sabido saborearla. Es muy bajo el nivel retórico que estoy manejando. Como tantas veces hemos sabido saborearla y me interesa saber por qué a la Argentina cada tanto le gusta mirar para arriba del norte y decir, diablos, ahí está el pete que voy a hacer a continuación durante 10 años. ¿Por qué somos tan chupapijas de los yanquis? Esa sería la pregunta. Hay varias cuestiones. La primera, te diría que tenemos que ir al fondo de la cuestión, más que a los yanquis, diría a las potencias, ahora quiero desarrollar ese punto, es que Diablos, eso no lo dedos. es que cuando se hace la revolución acá, se busca romper con el mundo hispánico. Se busca romper con el mundo colonial que se asociaba a España, a la Iglesia Católica, al antiguo régimen. Entonces había que buscar referencias en otros lados. Y ahí aparece mucho la cultura anglosajona, la cultura de la Revolución Francesa, y a mediados del siglo XIX la cultura estadounidense. De hecho, nuestra constitución está inspirada en la constitución estadounidense, que además es una constitución de una república federal. Nosotros hicimos una república federal, pero con un poder ejecutivo más fuerte, parecido al caudillo, ¿no? A la figura del hombre poderoso. Pero un punto que es interesante es que nuestras élites en otro momento pensaban que tenían que ser como los europeos, como los ingleses, como los franceses, y pensaban en una sociedad más civilizada, refinada, aristocrática. Y te diría que el chupapijismo hacia Estados Unidos aparece después.
Ok. Es un fenómeno más del siglo XX, porque antes la primera potencia mundial era Inglaterra. Entonces se aspiraba a traer inmigrantes europeos, anglosajones, del norte de Europa, que trabajen acá. Imitar sus formas, imitar sus costumbres. Claro, de ahí, perdón, te interrumpo porque así no parecía que soy un bot. De ahí que esa cosa clásica que dice, no, que Buenos Aires parece... La París del Plata. La París de no sé qué, Es que que vienen con esas tan bonitas comparaciones. se inspiraron mucho a la hora de construir la Buenos Aires moderna en la París de Haussmann, que era un arquitecto húngaro que rediseñó París en la segunda mitad del siglo XIX y se tomó esa inspiración para construir la Buenos Aires del último cuarto del XIX. Pero fíjate esto, que es que, de hecho, muchos de los primeros conservadores se veían a sí mismos como competidores de Estados Unidos. Por ejemplo, Roca. Roca pensaba en Argentina, que era podría ser la gran potencia sudamericana frente a la potencia norteamericana que era Estados Unidos. Ok. También, a ver, no... voy. Argentina, cuando voy es porque me arranca el cerebro. Argentina y Estados Unidos tienen algunas similitudes en su morfología, en su geografía, en su tamaño, Son dos países geográficamente muy grandes. De hecho, Argentina es uno de los países más grandes del mundo, Estados Unidos también. Pasa que nosotros tenemos al vecino Brasil, que es gigantesco. Claro. Países que tienen todos los paisajes, recursos naturales, minerales variados, un sector agropecuario muy grande, pero que tuvieron desarrollos muy distintos. Estados Unidos se independizó cuando acá se estaba conformando el virreinato del Río de la Plata. Estados Unidos tuvo... ¿La independencia de Estados Unidos qué es? ¿1780? Se declara en 1776. Ay, casi. No, pará. Pero terminan el pacto que finaliza la guerra como tal en 1783. O sea, el fin de esa guerra es en el 83. Pero ahí nosotros estamos conformando el virreinato del Río de la Plata. Claro. Y nuestra guerra de independencia, si querés, en el Río de la Plata, tiene un corte en 1820, 50 años después. Ok, un montón. Y después tenés la otra cuestión de que Estados Unidos tiene su propia guerra civil muy sangrienta, que es de hecho la guerra más sangrienta que tiene en su propio territorio, y después resuelven la idea del proyecto del país industrial. Y nosotros tuvimos un ciclo de guerras civiles que se siguió extendiendo hasta 1880, y en el que se conformó un proyecto que no se basaba en la industria, sino que se basaba en el desarrollo agropecuario. Igual hay que decirlo, tampoco es que había un gran partido industrialista en esa época, pero sí estaban algunos proteccionistas y demás. Ok, perfecto. El gran tema es este: Estados Unidos se desarrolla como una gran potencia que tiene el proyecto de decir, vamos a imponer nuestro dominio sobre toda América, América para los americanos, solo que bueno, en inglés, americano es estadounidense. Y Argentina se veía como un competidor. Y te diría que es en el siglo XX en el que progresivamente nos bajamos los pantalones o nos arrodillamos frente a Estados Unidos. Bien. Porque antes Argentina miraba a Inglaterra, que era su gran socio comercial, e históricamente tuvo este problema con Estados Unidos. Los dos países tienen un gran sector agropecuario. ¿Qué podía venderle a Argentina a Estados Unidos? Vacas. Estados Unidos ya produce vacas. Messi. Cereales. Bueno, Fútbol, Messi. sala de ensayo. ¿Soja no existía todavía? No. No sé nada de Argentina. No pasa nada. Estaba el debate, por ejemplo, con el sector de los hidrocarburos, la minería. Ok. Pero ese sector Estados Unidos ya los desarrolla. Entonces lo que pasó era que Argentina estaba ahí como un socio que a veces hacía de proveedor de Estados Unidos, pero que no tenía una relación de complementariedad. Si querés, el gran problema histórico, ¿viste cuando se dice, no, la decadencia, 100 años de decadencia Argentina? Sí. Bueno, eso no aparece en ningún registro. Lo que sí es cierto es que Argentina tuvo una época de gran expansión de sus exportaciones hacia el mundo, que iba de la mano del crecimiento del Reino Unido. El Reino Unido tiene economía complementaria con Argentina. El Reino Unido tiene una realidad insular, es una isla, no tiene grandes extensiones de tierra agropecuaria y demás, entonces compraba los productos argentinos. Pero cuando cae el Reino Unido y asciende a Estados Unidos, está el gran problema de la historia argentina del siglo XX, que es que nosotros fuimos, de alguna manera, desarrollados, atados a la primera potencia mundial, que era el Reino Unido. Esa primera potencia mundial dejó de serlo y pasó a ser Estados Unidos, con el que no tenemos una relación complementaria. Entiendo. Y con el que sí fuimos históricamente competidores. No en el sentido de que Argentina estaba a la par de Estados Unidos, lamentablemente eso nunca pasó.
pero sí que nuestras propias exportaciones competían con la producción estadounidense. Es como si Burger King necesitase de golpe a McDonald's. Y McDonald's dice, yo ya vendo hamburguesas, yo tengo lo mismo y me da mejor que a vos. Idiota de mierda, y vos sos Burger King y decís, pero y además tengo industria. Tengo una coronita. De hecho, en una época, cuando se está dando esta transición, que la podemos rastrear en los años 20, tenías una situación que era la siguiente. Argentina tenía una balanza comercial positiva con el Reino Unido, es decir, le vendíamos más de lo que le comprábamos, y una balanza comercial negativa con Estados Unidos. Okay. Le vendíamos menos de lo que le comprábamos. Eso se fue acentuando a lo largo de la historia, con algunas variaciones, obviamente. En un momento, Perón quiso traer a la Standard Oil de California, la principal empresa petrolera estadounidense, a trabajar acá, en complemento con el Estado argentino y demás. Pero siempre fue un gran debate la cuestión de cómo nos relacionamos con Estados Unidos. Bien. De hecho, vamos a los conservadores y tenemos relaciones problemáticas con Estados Unidos en las que Argentina plantea una vía independiente o no subyugarse absolutamente como pasaba con Centroamérica. Los países centroamericanos históricamente estuvieron mucho más bajo la bota de Estados Unidos. Claro, son un chiclecito pegado en la bota yankee. Pero no es porque lo hayan decidido, sino porque Estados Unidos literalmente invadió todos los países del Caribe. O intervino militarmente en todos. Con esa invasión silenciosa que No, invasiones reales. Sí, pero viste que no es como Estados Unidos invadió tal país, como que de golpe se camufla con otras palabras. Que es tipo, no, estamos chicos, está muy mal su país, les estamos ayudando. O sea, Sí, estúpidos. pero necesitamos llenar todo de soldados. Nunca fue tan explícito como con el Caribe. Los países del Caribe fueron ocupados, algunos durante décadas, como Nicaragua, también fue ocupada República Dominicana, El Salvador, Honduras, Cuba, Puerto Rico, incluso hubo intervenciones militares, solapadas o no, en Venezuela, en Colombia, intervenciones militares en México, en Guatemala, me falta alguno, Haití, República Dominicana, creo que son todos. Así que Antigua y Barbuda, me dijiste, pero bueno, si Antigua... alguien está viendo esto, perdónennos. Pero de esa manera Estados Unidos se impuso en la región mediante la violencia. Claro. Y mantuvo una suerte de protectorado. Lo que, no sé, los europeos hicieron con África y Asia, si querés de alguna manera es lo que Estados Unidos hizo con Centroamérica. Claro, un neocolonialismo más bastante derecho y directo. Nosotros, en cambio, acá estábamos muy lejos para la intervención militar estadounidense y éramos un país mucho más grande, con un ejército más poderoso históricamente, con recursos minerales, con recursos naturales, un estado fuerte, entonces no era tan fácil doblegar esta región. Y a su vez teníamos otro punto muy estratégico. Pensá, ¿cómo le decimos a Tierra del Fuego? Tierra del Fuego. Bien. No, ¿cómo le decimos a Tierra del Fuego? Pará. Pero se le dice el fin del mundo. El fin del mundo, sí. Porque el paso interoceánico estaba ahí. Y si querías el comercio, se tenía que hacer, si vos querías pasar de un océano a otro ahí, o tenías que pasar por tierra, México, cruzar. Claro. Y un día Estados Unidos agarró y dijo, vamos a hacer un canal. Cortando vamos a cortar el medio continente América. a los dos, vamos a cortar Panamá, que la tenemos ocupada de paso. Y no eso es... O sea, no lo banco, pero como es muy yankee decir, ¿sabes qué quiero hacer? Cortar el continente a la mitad. O sea, no lo banco, pero me parece una buena decisión decir... O sea, si todos nos hubiésemos puesto de acuerdo y decir, che, hacemos un cortecito de algún lado para poder no tener que ir de punta a punta si querés venir de otro lado. Si hubiese sido democrático, americanamente... Yo hubiese votado porque exista un canal en algún Solo lado. que es un territorio en otro país que es bajo soberanía estadounidense. Mal está, pero no tan mal. O sea, es útil. Bueno, pero con eso, ¿qué pasó? Argentina pierde su posición estratégica. Ajá. Estados Unidos controla el comercio entre los dos océanos. Pero esa posición que teníamos ahí era central. O bueno, Argentina proyectándose sobre la Antártida. Todas esas cuestiones siempre nos hicieron un país que podía competir. Pero lo que ocurre es que Estados Unidos se posicionó como la gran potencia. Y acá los sectores liberales, los sectores de la Unión Cívica Radical, muchos pasaban a ver a Estados Unidos como el modelo político, económico que había que imitar. Claro, tenemos que ser como ellos. Tenemos que ser como los Pero estadounidenses. si queremos ser como ellos, ¿por qué no utilizamos sus mismas políticas? ¿Por qué Porque no ahí está el replicamos sus punto. políticas? Las grandes potencias, históricamente, ¿qué hacen? Construyen su hegemonía y luego lo que hoy llaman soft power, para referirse a cómo funciona la política exterior en este sentido. En otra época ejercían, hacían lobby y demás para acomodar las políticas de otros países a sus intereses. El Reino Unido fue proteccionista para convertirse en la primera potencia industrial del mundo. ¿Y después qué hizo? ¿Saben qué hay que hacer? Libre comercio.
Bien. Y competimos todos con todos. Pero vos no sos el que está mejor parado, pero la competencia va a ayudar a los demás. Bien. Bueno, Estados Unidos hizo algo muy parecido. Después de la Segunda Guerra Mundial, cuando Estados Unidos, a través de una política proteccionista de 100 años, se había convertido en la gran potencia económica del mundo, el centro financiero estaba en Wall Street. Y a su vez tenía Europa endeudada y debiendo créditos a los Estados Unidos, diseñó más o menos la estructura del comercio mundial. Lo que es la Organización Mundial del Comercio en su momento fue el GATT, el Great Agreement of Trade and Tariff, gran acuerdo de tarifas y comercio. Y con eso ordenó cómo funcionaba un mundo de mercados abiertos en el que todos comercian con todos bajo las reglas de Estados Unidos. Claro, aprovechó su momento, un momento bajo. Europa está baja, la otra punta de lanza que existe en el mundo soy yo, y dijo, che, vamos a organicémonos un poquito. Y puso unas reglas de juego que le fueran fáciles de jugar. ¿Qué vamos a usar de ahora en adelante como garante del valor de las monedas de los países? No se utiliza El dólar. El dólar, claro. El dólar. El viejo y querido dólar. ¿Cómo vamos a organizar al mundo? En las Naciones Unidas, en donde va a haber un conjunto de países que van a ser los miembros permanentes del Consejo de Seguridad, que pueden, con el voto de uno solo, vetar cualquier resolución de la ONU. ¿Y quiénes van a ser esos países? Estados Unidos y sus aliados. Estuvieron bien, la verdad. O sea, fueron hábiles. Si te digo la verdad, estuvieron bien. Buena o sea, jugada. estuvieron pillos. ¿Saben qué? Si fuera el Age of Empires te diría, la verdad que perdíamos bastante mejor. Victoria por maravilla. Y ponele, como el comunismo es una amenaza, vamos a construir la OTAN, la Organización del Tratado del Atlántico Norte, y las vamos a hacer la alianza militar más poderosa del mundo, que es solo para defendernos del comunismo. Aunque en la práctica vamos a invadir a países que a veces no sean comunistas y que no sean una amenaza para nosotros. Claro. Y cuando el mundo comunista se caiga a pedazos, vamos a mantener la OTAN y la vamos a usar para invadir Irak el mismo año. Bien. Me falta un punto más y ¿cuál? a esto quiero llegar. Y como América es para los americanos, ¿sabes qué tenemos que hacer? Asegurar la defensa común de este continente, dirigida por Estados Unidos. Y se creó el TIAR, el Tratado Interamericano de Asistencia Recíproca, que planteaba, después de la Segunda Guerra Mundial, Estados Unidos dice, tenemos que coordinar a todos nuestros ejércitos para proteger a nuestro continente de las amenazas exteriores. Así que todos los países americanos van a tener ejercicios militares conjuntos y todos los militares de este continente van a venir a formarse a Estados Unidos. Y eso es el primer principio para que exista la Escuela de las Américas, para que exista toda una generación de militares formados por Estados Unidos bajo la idiosincrasia yanqui para tener los mismos enemigos y que después en sus propios países se dedicaron a eliminar a los enemigos internos. La famosa doctrina de la seguridad nacional, el Plan Cóndor y demás, fueron todos militares formados por Estados Unidos a los ojos de esa visión política que decían tenemos que defender a la sociedad occidental y cristiana del enemigo comunista que está en todos lados, incluso en esos estudiantes que están protestando en la universidad. Eso es el enemigo comunista internacional atacando por abajo. Y así, muchos militares acá se veían como militares yanquis. Y no estamos hablando solo de la última dictadura. Onganía daba cursos de lucha contra insurgencia en Estados Unidos, dio un discurso en West Point, en la Academia Militar Estadounidense, hablando de la lucha contra el enemigo comunista y la defensa de la sociedad occidental y cristiana. Galtieri era un gran aliado de Estados Unidos. De hecho, cuando Galtieri va a la guerra en Malvinas, él espera que Estados Unidos lo apoye, pero no solo porque él era tan bueno matando zurditos acá que era un aliado estadounidense, claro, sino porque incluso... No por osmosis. No por osmosis, sino porque Galtieri llegó a apoyar las misiones militares estadounidenses en Centroamérica. Te voy a contar un detalle que es poco conocido, que es que durante la era Reagan, Estados Unidos emprendió lo que se conocían las guerras como las guerras secretas de la CIA. La CIA operaba en otros países de distintas formas, enfrentando a los enemigos de Estados Unidos. Por ejemplo, en El Salvador había una guerra civil entre una guerrilla de izquierda y un gobierno militar derechista que tenía todas las formas de nuestros gobiernos militares. Secuestro y tortura de personas, eliminación de opositores y demás. Estados Unidos, ¿qué hizo? Bueno, envió asesores militares, incluso asesores militares latinoamericanos, formados por Estados Unidos. Claro, ya segunda generación de yanquis, digamos. Incluso argentinos. Había argentinos en El Salvador
ayudando a los militares a enfrentar a la guerrilla. Pero peor, en 1979, ahora se cumplió aniversario, hace unas semanas, se cumplió el aniversario del triunfo de la Revolución Sandinista. Una revolución, la última revolución se considera socialista de América Latina en el siglo XX, que fue una revolución que tomó el poder en un país en donde durante décadas gobernó la misma familia de dictadores militares apoyados por Estados Unidos, que llegaron al poder gracias a Estados Unidos, que era la dinastía Somoza. Si un día mirás, vas a ver que en Nicaragua durante 40 años gobernaron los Somoza. Primero papá Somoza, después hermano mayor Somoza, y después hermano menor Somoza. 40 años. Y hay una revolución que llega al poder, instala un gobierno antiimperialista, anti-Estados Unidos. Estados Unidos dice, esto es inadmisible. Así que a partir de ahora vamos a financiar a los grupos armados que se enfrenten al grupo sandinista. Y los vamos a llamar los Contras. Los Contras eran grupos paramilitares de extrema derecha que hacían atentados terroristas, masacres, torturas, que no solo hacían eso, sino que estaban entrenados por la CIA. La CIA pasó a estar instalada en Nicaragua. Dijeron, ¿cómo vamos a financiar a estos grupos? No podemos girar el dinero de manera legal. Bueno, hay que facilitarles vías de financiamiento. Cocaína. Ahí está. ¿Qué? Que se financien vendiendo cocaína. Entonces Estados Unidos, en la década del 80, tenía el discurso de la guerra contra las drogas. Lo recuerdo. Y sí. mientras tanto, financiaba a grupos de extrema derecha en Nicaragua que se financiaban con el narcotráfico. Que literalmente vendían merca en Estados Unidos, en donde perseguían a la población afroamericana con el discurso de la guerra contra las drogas, mientras en el exterior les daban apoyo a estos grupos. Y ahora pata el detalle maravilloso. En Nicaragua el gobierno era el gobierno sandinista, y estos grupos eran una guerrilla opositora de derecha. Y nosotros éramos tan aliados de Estados Unidos que mandamos asesores militares a Nicaragua, o sea, militares que fueron a Nicaragua no a apoyar al gobierno, sino ayudar a derrocar al gobierno nicaragüense, algo que nunca se llegó a hacer. Pero eso es un acto ilegal. O sea, vos no podés enviar tropas, vos podés tener... O sea, es turbio enviar asesores militares para reprimir opositores. Sí, sí, sí. Pero es mucho más turbio enviar asesores militares de manera clandestina a un país para derrocar a su gobierno. Bueno, esto se hacía de manera ilegal, pero era sabido. Y de hecho, durante la Guerra de Malvinas, Argentina estaba siendo denunciada por la presencia irregular de militares argentinos en Nicaragua. Y entonces vos decís que en ese momento se esperaba... Se pensaba que, mirá todo lo que estoy haciendo, me vas a apoyar en Malvinas. Me metieron unos quilombos chinos con los nicaragüenses, dale, mandame una flota. Y Galtieri se queda mirando a Reagan como Rafa diciendo creí que éramos amigos. Ahora, entonces, ok, me hiciste ahí un paneo de todo lo que fue las políticas de cómo Estados Unidos se metió... Encuadró a nuestros militares para que siguieran sus propios objetivos y de esta manera, en muchas ocasiones incluso hicieran golpes de Estado para acomodar las reglas del juego o los desarrollos políticos de esos países a lo que quería Estados Unidos. Bien, te voy a hacer una primera pregunta antes de continuar con el tema de Argentina y Estados Unidos, que me intriga mucho porque todo lo que me decís me pone en un lugar muy conspiranoico a mí. Te voy a explicar por qué, porque me planteas un concepto de como casi de un plan muy elaborado y pensado a un muy largo plazo. Entonces, ¿los norteamericanos son genios del mal o hay alguien que... O sea, y van estructurando todo y engarzando un gobierno tras otro que continúa una filosofía política subterránea para controlar el mundo, o hay alguien detrás de todo esto? No, los estadounidenses lo que tienen... hay un historiador llamado Joseph Fontana, que me gusta mucho, que recomiendo, tiene un libro que se llama El siglo de la revolución, que es la historia del mundo desde la Primera Guerra Mundial y la Revolución Rusa hasta 2017. Okay. Después se murió Joseph Fontana, entonces no hizo nada. No sabe cómo terminó. Pero Fontana decía, porque él tiene otro libro que se llama Por el bien del imperio, que es una historia del mundo desde la hegemonía estadounidense. Dice, Claro. a partir de 1945, a partir de la Guerra Fría, Segunda Guerra Mundial, lo que empezó a ocurrir es que, y esto es importante para pensar este año, quién se sienta en el sillón presidencial de los Estados Unidos es determinante para el desarrollo del mundo. Claro. Porque Estados Unidos, en su rol de primera potencia, tiene tanto poder y tanta capacidad de injerencia en los asuntos de otros países, que eso es determinante. En este punto, lo que ha tenido Estados Unidos es
un pensamiento de largo plazo. Te ¿Cómo voy a dar así? un ejemplo. Henry Kissinger. Sí. Henry Kissinger, el gran arquitecto de la política exterior estadounidense durante la Guerra Fría, fue asesor político de Nixon, pero cuando Nixon lo sacaron por el escándalo Watergate, siguió siendo consejero de seguridad nacional de Gerald Ford, y después, cuando Gerald Ford terminó su presidencia, fue asesor de Reagan, fue asesor de otros. Entonces, en Es el el largo- Karina Milei de ellos. ese tipo de figuras permanecen. Biden. Ok. Biden representa esto mejor. Biden fue asesor en política exterior. Desde el gobierno de Nixon, que era republicano, hasta los gobiernos demócratas como el de Bill Clinton. Ah, ¿todo un Entonces, montón de tiempo? siendo demócrata, estuvo presente en la política exterior estadounidense durante décadas. Y en la política exterior en la presidencia hubo demócratas, republicanos. Por eso a veces está esta idea de no, los demócratas son los buenos porque son progresistas y los republicanos son los malos porque son conservadores. Desde mi punto de vista hay que matarlos a todos, pero no importa. Pero más allá de eso, lo que es cierto es que en realidad ambos defienden la hegemonía estadounidense, por vías distintas. Y en ese sentido, la democracia estadounidense, que tanto se dice, no, como el modelo de democracia, la democracia más larga del mundo, en realidad es una democracia en la cual siempre históricamente se rotan entre un sector de las élites que defiende la hegemonía estadounidense, el militarismo y demás, y los intereses de las grandes empresas, y otro sector de la élite estadounidense que defiende la hegemonía estadounidense, el militarismo y los intereses de otras grandes empresas. Claro. Y es se alternan como- en el poder. Pero el sistema nunca se pone en juicio. Y eso es, si queremos, una gran ventaja que ha tenido Estados Unidos como Estado, como potencia, con respecto a Argentina, que ha tendido más a este péndulo de un lado a otro. Y en ese sentido, ojo, que estas cosas no es que Estados Unidos las hace con absoluta impunidad. Sí, tiene impunidad. Pero cuando se descubrió que Estados Unidos financiaba a los Contra, fue un escándalo. De hecho, está el escándalo Irán-Contra, si lo googleás Sí, aparece. el clásico escándalo. Lo Y que nos recuerdo. cuestionaron por cómo que estamos financiando grupos armados de extrema derecha que además venden cocaína para enfrentar a nuestros enemigos. O bueno, cuando se armó a los mujahidines, que eran los amigos de Rambo en Rambo 3, Sí, que me les acuerdo, dejaron una la vi. dedicatoria, pero que mujahidín quiere decir guerrero sagrado, y eran extremistas religiosos, pero que había que financiarlos porque estaban peleando contra los soviéticos. Claro. Así. Pero pará, pero hay algo que, así como vos decís, son dos matices de una misma filosofía, que es Estados Unidos primero, y vamos a copar todo, y a vos te gustará el aborto y a mí no, pero bueno, me chupo huevo, digo, aguante Estados Unidos, esa es como medio la dicotomía entre la que se manejan los yanquis. Hay algo también de su población también no se escandaliza a un punto superlativo si le dicen, no, che, vamos a tirar bombas en Irán para hacer tal cosa. Es en defensa de la Así como, democracia. Unos te pero- dirán es en defensa de la democracia USA. y otros te dirán es en defensa de Estados Unidos. Claro, o sea, es como, no, lo mismo digo por lo de los contras, digo como que el escándalo de los yanquis, la población yanqui ha dicho, Y vendemos cocaína, bueno, es el precio que pagamos por ser los mejores, los número uno, te dirán cosas como así. Entonces, también hay algo en yo creo que la población argentina, no hoy en día, pero en un momento supo también ser un poco más reaccionaria a lo que hacían sus gobiernos, y la población yanqui es un poco más como aguante. Que en algún punto igual es más productivo para su para el política. interés como potencia, por supuesto. Claro, para el interés De hecho, de su país es más productivo. incluso muchos estadounidenses progresistas, cuando vos les preguntes sobre, che, y las guerras que están impulsando en otros lados, te dirán, bueno, pero es en defensa de la democracia. Claro. Y no creo que sea necesario, no sé, aniquilar niños palestinos en defensa de la democracia. La democracia es así. Pero bueno, la democracia. No culpes el juego, culpa La al sociedad jugador. occidental está en peligro. Hay algo igual que ahora que hablamos tanto de los yankees, como que hay algo que digo, está bien, o sea, tiene que ser así. ¿De qué otra forma podrían ser? Bueno, el gran punto, ¿sabes cuál es? Cuando Treintañeros. nosotros nos comemos el verso de que está bien que sea así. No, pero para mí una cosa es decir, está bien No, que está bien que ellos sean así, pero acá, por ejemplo, nuestro gobierno actual dice, está bien que sean así y para nosotros está bien que ellos sean así. Ah, no, por eso digo, eso son dos discusiones distintas. Yo digo, yo entiendo, es como, y está bien, es un país, no funciona como un treintañero neurótico que dice, no, está bien lo que hice, como, está bien, están en la suya, son los psicópatas de mierda, van por ahí. Me parece muy raro que, como vos acabas de decir, que otro país como es Argentina vaya y diga, che,
chapó, maestro. Sí. Va por ahí lo de vivir en la O que le tierra. diga, Mr. President. Claro, ¿Sí? como- Milei a Trump y esté totalmente fanatizado por Trump. Y para Trump Milei es como un sudaca. Le debe dar un asco. Y le debe sentir desprecio. O sea, para ellos somos despreciables. Somos habitantes de repúblicas bananeras que no tenemos que interferir en los intereses estadounidenses. Y si les podemos entregar nuestros recursos minerales, mejor. Y si mientras menos soberanía tengamos, mientras menos independientes seamos en nuestra política exterior, mejor. Pero no saben que estamos invadiendo otras de ¿cómo se llama? De Miami, que está lleno de argentinos. Y estamos haciendo la avanzada, una punta de lanza por ahí. La avanzada, con igual, Messi, donde vamos a comprar Estados Unidos. Sí, igual la avanzada de Messi, la avanzada argentina o centroamericana en Miami es la avanzada gusana. Sí, Y son bueno, los que así- desprecian a sus propios países y es quieren lo que ser como tenemos. Estados Unidos. Es lo que tenemos. Son los soldados que podían pagarse el viaje. Sí, pero eso después nosotros pagamos el precio acá. No, de eso- otras avanzadas gusanas y no voy a especificar. Eso es cierto. Pero escúchame, ahora me interesa también a que, ok, ya entendí cómo algo de la política norteamericana condicionó muchísimo la política argentina siempre. La política Algo del mundo. del mundo, pero a mí me interesa Argentina, el resto de países me dan por los huevos. Les mando un beso. Si alguien está escuchando esto en otro país, los queremos a todos. Entiendo cómo se condiciona la política, pero hay un punto que es el condicionamiento cultural también. Hay algo de la cultura argentina que en un momento empezó a decir, queremos que la cultura argentina pase a ser la cultura norteamericana. O incluso el modelo que la cultura norteamericana define para los latinoamericanos. Claro, que es Por la ejemplo, centroamericanización que estamos Ahora se teniendo dice la centroamericanización y demás. esa famosa. O caribeñización. Pero a veces se lo toman con tintes xenofóbicos. Pero no es solo esa forma de cultura, sino esa forma de cultura fue un poco impuesta por el contacto con la cultura estadounidense. O sea, no es Claro. que esta idea, no sé, meritocrática, aspiracional, de tengo autos, tengo minas, tomo merca y soy un pandillero. Es en realidad una cultura que se forja por el contacto con Estados Unidos, por el rol que Estados Unidos determinó para el inmigrante latinoamericano en sus propias fronteras. La cultura de las Claro. pandillas, la cultura de la marginalidad, la cultura meritocrática de el sueño americano de yo tengo que ascender, yo tengo que ser más que el resto y los demás van a ser mis subordinados y demás. Ahora, ese modelo aspiracional que se forja también por ese contacto se reproduce después hacia afuera. Una larga historia de las maras, por ejemplo, en El Salvador, Sí. tendrías que considerar cuál es el origen de las maras. ¿Cuál No es? sé si te preguntaste, pero Nunca me lo pregunté, pero supuse Durante- que había una pandillera que se llamaba Mara y era muy, muy querida. No sé. durante la guerra civil salvadoreña, muchos salvadoreños migran a Estados Unidos. Sí. Y como latinos son segmentados a permanecer en la marginalidad, en los guetos, y adoptan la cultura de las pandillas estadounidenses. Y cuando se produce el fin de la guerra civil y esos grupos migran de nuevo, tienen vínculos con el mundo criminal estadounidense, esa cultura, las armas y más, y traen todo eso al Salvador. Claro, ya en la secundaria de pandillero en Estados Unidos. Y volvieron a sus países. Bien. Y así ok. es como surgen las maras como tales. En un país además desgarrado por la guerra civil. Una guerra civil en la que en parte Estados Unidos participó financiando la dictadura militar. Ay, soviético de mierda. Me estás convenciendo. Me ¿Viste? estás convenciendo, sos muy bueno adoctrinando, chabón. Me estás adoctrinando Bueno, completamente. ese modelo Siento entonces, como mi ano se adoctrina cada vez más. se dilata Sí. y absorbe conocimientos Está- marxistas. Me estás marxiciando por adentro un montón. Pensá en eso y ahora pensá en otros modelos. Pensá en los vínculos entre la cultura criminal mexicana de los cárteles asociados con el tráfico de drogas hacia Estados Unidos. Tráfico de drogas que, por ejemplo, se alimentaba con las redes de los contras de Nicaragua financiados por la CIA. Y esto no te digo yo digo, esto lo dijo un zurdito. No sé, hasta la serie Narcos te representa esto. Es cierto. Si ves Narcos México, hay un capítulo en el cual Miguel Ángel Félix Gallardo se va a Nicaragua a establecer tratos con los contras, y te aparece el tipo de la CIA que financia a los contras, diciendo, bueno, estos grupos sí, que ellos son narcoterroristas de extrema derecha, pero no sirven para pelear contra los sandinistas. Me gusta Así como que como te van historiador a todo el tiempo triangular. me traes tu Merca. bibliografía. No, también. Bueno, la cocaína está muy presente en la historia de los últimos 50 años de Latinoamérica, pero me gusta que me traigas bibliografía que yo pueda entender, tipo, ¿viste Narcos? Porque no me vas a decir, ¿leíste? ¿Viste No, Narcos? pero- Bueno, esto.
Pero ahí tenés la referencia y para que veas que no es como algo, no es una conspiración dibujada por la izquierda, no, es algo sabido, pero no lo suficientemente difundido. Entonces, ese modelo de la mafia de los cárteles, el narcoterrorismo mexicano, fue en parte alimentado por la política exterior estadounidense. Ok, pero acá Y en los Argentina- consumidores últimos son ellos. Pero- Lo que está tráeme ocurriendo, y eso es lo que yo siento, es que nosotros estamos adoptando mucho de la cultura meritocrática estadounidense, pero estadounidense de Miami, de Florida, de las pandillas. A veces le decimos caribeña o le decimos centroamericana, pero es en realidad el modelo que Estados Unidos exportó hacia Centroamérica y el Caribe, Es bello. pensando que los latinos tenían ese lugar. Los latinos hacen música urbana, están vinculados a las drogas, tienen que tener mujeres totalmente cosificadas como objetos y tienen que ser meritocráticos pandilleros pensando en que son los más malos. Y eso en parte lo estamos absorbiendo y nos está separando de lo que históricamente había sido una cultura argentina diferenciada a la estadounidense. Una cultura que se veía como un país, con ciertos capitales culturales, desarrollo y más, que podía competir con Estados Unidos o con Europa. Bueno, pero esta no es la primera oleada de... Digo, durante el menemismo hubo Ese una te diría, el primer gran momento de implantación de la cultura estadounidense fue durante el menemismo. Y también desde el Fue lugar... un fenómeno mundial, fue la época de la globalización, que en realidad fue La la yanquización. venta de la cultura estadounidense a todo el mundo. Claro, y también desde lugares menos, no menos culturales, pero digo más superficiales como es los consumos, Las series alimenticios, los consumos de estadounidenses, cosas, los dibujos animados, nuestros niños hablando en español el neutro. neutro. Yo Que es un nene- invento estadounidense. El español neutro. El español neutro fue inventado por Disney para establecer una vara, un dialecto español Así hablan de acá para allá. que sea asimilable por cualquiera. Claro. En realidad no hay ningún país que hable en español neutro. Ahí está el punto. Fue diseñado para vender esos productos culturales al exterior. Me siento tan adoctrinado. ¿Viste? ¡Ah! Soy muy bueno en esto. Esto es muy difícil porque, ¿sabes qué? Este tipo de charlas me hacen pensar mucho en Matrix, en el momento en que a Neo Le dan la píldora roja, Sí, boludo, que es y roja. como que decís... Exacto. Y como que decís, mi puta madre, Marge, es como, esta es la realidad en la que vivimos, esto es todo tan horrible, quizás quería seguir en mi sueño, de que todo fluía y que simplemente, bueno... ¿Sabes lo hay fácil que épocas. sería mi vida si fuera meritocrático? Y yo ya conozco los argumentos de los liberales. Los puedo usar a mi favor si quiero. Sí, pudiera creer en ellos, pero no puedo creer en ellos y tengo demasiada ética y demasiada conciencia para hacerlo. Pero ¿sabes lo fácil que sería la píldora azul? Sí. Pero no, uno elige otro camino. Porque aparte vos te quedarías de Matrix, pero sabiendo cómo volar, tipo Neo, como sabiendo cómo Exactamente. deformar un poco las reglas para hacer lo que se te cante el orto. Totalmente. Pero bueno, entonces tuvimos una primera oleada en el menemismo fuerte pero ahí no era tan... No, era más la cultura de la globalización del Claro. consumo y demás. Que ahora un poquito entró de eso. De hecho, si vamos a la cocaína Sos el Chano. Chabón, si entrevisto al Chano va a decir menos la palabra cocaína que vos. La cocaína, de hecho, la primera vez que llega, mirá cómo se vincula todo. La primera vez que empieza a llegar cocaína acá es con un envío que llega durante la última dictadura, de parte de la dictadura apoyada por Estados Unidos en Bolivia. Ok. Estados Unidos apoyó una dictadura en Bolivia en los años 70 y 80 que implantó el fenómeno del narcotráfico boliviano. lo Y que de se ahí dio, a nosotros Y de ahí acá. fue la primera vez que vino cargamentos de cocaína. Y ahí empezaron a... Y ahí, Ahí, pero Charlie empezó igual a componer fue mejor. muy marginal. La posta empezó en los 90 Claro. con el mismo. Ok. O sea, la época de la cocaína es los 90. Para Nosotros, para Estados Unidos es los 80 empieza. el gran motor económico de Estados Unidos es el narcotráfico. Necesito saber eso. ¿Te sorprendería descubrir que, por ejemplo, en Afganistán, esta no la viste venir? No, para nada pensaba que me ibas a decir Afganistán. ¿Sabes cuál es una de las grandes producciones de Afganistán, el país que tuvo la guerra más larga de la historia de Estados Unidos? ¿Cuál? Estados Unidos estuvo 20 años en Afganistán. Es la guerra más larga de su historia. ¿Cuál es ¿Sabes la qué que, qué es la que producen? producen? Opiáceos. ¿Sabes qué se hacía con los opiáceos de Afganistán? Heroína. Bueno, no, iba a decir alguna droga solamente. Heroína. Heroína. Ok. ¿Y sabías Igual ahora que- están como con esa otra, con la del fentanilo, esa. Sí, ¿qué es? Uy, no, ¿qué es? Un opiáceo. ¿Y lo producen en Afganistán también? No, pero Ah. se produce con derivados de eso. Ok. Y de hecho hay correlación entre la presencia militar estadounidense en Vietnam durante la guerra de Vietnam, donde también había producción de opiáceos, la presencia militar en Afganistán y la expansión del consumo de heroína en Estados Unidos.
Chapó, masterclass de droga y política. Droga y Pará, necesito, pero muy corto párrafo, porque te quiero hacer otra pregunta que sé que va a abrir un poquito más largo, pero un corto párrafo sobre que me expliques en muy poco por qué Estados Unidos hizo una guerra con Vietnam, que me parece muy random y que fue muy larga y que le fue mal. O sea, ¿había un interés estratégico de algún tipo? Para alimentar tu odio a Estados Unidos, primero voy a alimentar tu odio a Francia. A ver, sí, es el que más odio a Francia con toda mi alma. Vietnam era parte de lo que llamaba la Indochina francesa. Sí. Una colonia que establece Francia a finales del siglo XIX que se extendía en lo que hoy es Vietnam, Laos y Camboya. Que en su momento eran Tonkin, Cochinchina y Annam. Estás inventando palabras, Te pero lo te voy a dejar. juro, te lo juro por lo que más quieras. Dime. Sobre estos territorios, Francia estableció un sistema colonial espantoso que incluía la pena por decapitación para los robos y cosas así. Era terrible, el colonialismo francés fue terrible. ¿Qué pasa? Voy a tratar de ser muy sintético sobre esto. Tengo varios videos en mi canal de YouTube sobre este tema porque a mí, además me interesa. Indochina tuvo su guerra de independencia impulsada por el Viet Minh, o Frente de Liberación de Vietnam, que lo dirigía Ho Chi Minh, un legendario líder comunista. Ho Chi Minh se enfrenta a los franceses y los derrota. Bien. Y Estados Unidos dice, no, pará, todo Vietnam va a volverse comunista. Y a ellos, simplemente por el hecho de que se vuelvan comunistas, no les gustaba. Porque la verdad obvio que no. Vietnam no toca ningún pito en política internacional. Obvio que no. Les importa. Entonces, ¿qué pasa? Estados Unidos interviene en el sur de Vietnam, donde los franceses todavía tenían presencia, y logra la división del país en dos. Vietnam del sur, capitalista, Vietnam del norte, socialista. Claro, la Gran Berlín. Sí. ¿Y qué ocurre? Se establecen los acuerdos que tiene que haber un tratado, una votación para unificar el país. Porque, ¿cómo vas a tener el país dividido? De hecho, ahí dividen porque ya lo habían hecho en Corea, donde pasó algo parecido. Los comunistas iban a ganar, todo el país iba a ser comunista y Estados Unidos interviene. Y Vietnam dice, no, no podemos permitir esto. Dicen, no, si dejamos que haya elecciones, los comunistas van a ganar. ¡Qué horror! Y sería el horror. De hecho, te voy a contar una imagen que vos seguro conoces, pero no sabés que conoces. A ver. ¿Viste alguna vez la foto del monje budista inmolándose, prendiéndose fuego, que es una tapa de Rage Against the Machine? Sí, la tapa, te iba a decir la tapa de Rage Against the Machine. Esa foto es de un monje que se inmoló protestando contra el gobierno de Vietnam del Sur, que estaba apoyado por Estados Unidos. Y que era un gobierno católico en un país de mayoría budista, que estableció una dictadura apoyada por Estados Unidos, extremadamente corrupta. Ese gobierno nefasto tenía conflictos con su propia población, que hubiera preferido apoyar al gobierno comunista del norte y la unificación de Vietnam bajo un gobierno comunista, porque incluso hasta los budistas se oponían. Y se prendía fuego. Ese monje que se prendió fuego lo hizo para protestar contra el gobierno que Estados Unidos apoyaba. Ay, puta madre. ¿Qué pasa con esto? En el sur, claro, nadie quería ese gobierno. Imagínate, hasta tenías monjes budistas prendiéndose fuego para protestar contra ese gobierno. Entonces aparece una insurgencia comunista, una rebelión guerrillera que fue conocida como el Frente para la Liberación Nacional de Vietnam y que los estadounidenses llamaron Vietcong. Sí. Que eran guerrilleros comunistas del sur, apoyados por el norte, es verdad, pero eran del sur mayoritariamente. Y que peleaban contra el gobierno del sur porque aspiraban a unificar Vietnam. Y cuando Estados Unidos primero financió al gobierno del sur, le dio armas, equipo, después envió asesores militares, y cuando el gobierno del sur estaba claro que podía perder, intervino militarmente en Vietnam. Ah, ok, la guerra de Vietnam fue tipo en Vietnam del Sur. No, entre Vietnam del Norte y Vietnam del Sur, pero Vietnam del Sur fue intervenido por Estados Unidos. Fue intervenido por Estados Unidos. Ok. Entiendo. Y perdieron. Y perdieron. Después de masacrar a 3 millones de personas. No, sí, o sea, los que perdieron fueron los vietnamitas claramente porque después de tirar napalm, que es un arma que arde a 2000 grados centígrados, tipo, se cansaron de quemar gente viva, y después de tirar galones y galones de agente naranja, un arma química que destruye la vegetación, pero que al día de hoy provoca deformaciones en la población vietnamita. Vietnam es el país con la mayor tasa de cáncer y es uno de los países que tiene mayor número de niños que crecen con defectos congénitos porque toda la tierra quedó contaminada por el agente naranja arrojado por Estados Unidos, entre otras armas químicas. Y aún así Vietnam es la economía que más crece en el mundo hace años bajo un gobierno comunista, dicho sea de paso. Está deprimente hablar con vos. Perdón. No, igual banco. Me gusta aparte de metas, cuestiones económicas sobre eso. Te voy a hacer una pregunta última, que es, ¿cómo vos vislumbrás una posibilidad de que Argentina culturalmente y políticamente rompa la rueda
rompa este vínculo, no decir tóxico, porque, bueno, sí, voy a decir poner ese tópico, ese nombre bien de streamer, ese vínculo tóxico con Estados Unidos, con su cultura, el hecho de ya tener no uno, sino 45 dedos de Estados Unidos metidos en el orto, de todas formas, históricamente, en todo. ¿Vislumbras una posibilidad de que se rompa esa rueda? Sí, para eso tenemos que abandonar un fenómeno que está planteado por Ezequiel Adamowski, historiador argentino, que es la autodenigración nacional. Fíjate, un fenómeno de cómo opera el poder, el soft power, el poder blando, mental, cultural, es que fíjate que no es casualidad que los proyectos políticos que más se acercan a Estados Unidos son los que más sostienen que este es un país de mierda, que este es un país terrible, que este es un país bananero y demás. La replicación de la visión de ellos. Exactamente, y es justamente replicar la visión de ellos. No, lo que tenemos que hacer es romper con esa autodenigración, empezar a tener una valoración positiva de nuestro país y como zurdo voy a decir esto, tal vez por ejemplo abrazar la propuesta cultural histórica del peronismo, que fue una visión cultural reivindicativa de nuestra propia tradición nacional, de los elementos de nuestra cultura y demás. Y dejar de pensar que somos un país bananero, dejar de pensar que somos un país pobre. Yo siempre digo, Argentina no es un país pobre. De hecho, si vos hicieras un análisis de los PIB per cápita del mundo, esto es un fenómeno muy interesante. Cuando se le pregunta a la gente si ellos creen que Argentina está en la mitad más pobre, la mitad más rica del mundo, tendencialmente, ¿qué me dirías? En la mitad más pobre, te dicen. Bueno, pero Argentina está en la más rica, pero no solo está en la mitad más rica, Argentina está en el tercio más rico. Argentina es un país que históricamente es una economía importante, es un país de peso, y hemos tendido, por la autodenigración que nos han impuesto, que nos hacen más fáciles de dominar, porque no somos orgullosos de nuestra tradición nacional, porque pensamos que somos un pueblo bruto, en decadencia, nos imponen esos modelos para después dominarnos fácilmente. Pero no, Argentina es un país que históricamente tuvo una gran industria, gran capital cultural, un gran sistema educativo, y tuvo siempre elementos para imponer su posición en el mundo, defender su lugar. Somos el país con mayor presencia interrumpida en la Antártida, somos el país que ha tenido premios Nobel, somos un país de gran extensión, con una gran llanura productiva, recursos minerales, industria, capital científico, capital cultural. Lo que tenemos que hacer es reivindicar esa propia tradición si queremos hacernos de un lugar en el mundo y dejar de andar pensando en cómo nos subyugamos y le chupamos el culo a Estados Unidos. Ok. O sea, a partir de que Argentina salió campeón del mundo en fútbol... vamos a hacer falopero. Pero hay una corriente discursiva que, aunque políticamente no se traduce todavía, de ultranacionalismo. Sí. Esto de me despierto otra coronación de gloria, Sí. Que, digo, parece... Lo que hay que hacer parece es una boludez, pero digo, es como... llenar a ese marco de contenido. Claro, ok, pero digo... Ese molde, esa forma que es importante, hay que llenarla de contenido. Porque también hay que tener cuidado con los que lo convierten en un fenómeno vacío. Claro. Argentina es el mejor país del mundo, ¿por qué? No sé. Riquelme. O el gobierno haciendo esta defensa exagerada de la controversia de la escaloneta sobre el canto sobre Francia, Ay, me mientras interesa vende eso. los recursos naturales. Me interesa mucho tu visión ¿Viste? de eso. Me interesa mucho tu Por visión eso, de eso. no tiene que ser la forma, también hay que llenarla de contenido. Claro, ok. Bueno, gracias por venir a arruinarme la vida. Realmente, ahora no puedo dejar de ver que la realidad es una cosa horrible y que el puño de Estados Unidos está entero dentro de mi ano. Pero bueno, la verdad, primero no me molesta tener el puño de nadie dentro del ano, pero no es el... Cada sí. uno tiene sus gustos. Claro, cada uno tiene su gusto. Sí, no me gusta que sea sin mi consentimiento, como es en este caso. Gracias por haber venido. ¿Tenés fechas? Sí, ¿Qué voy tengas a que estar anunciar? el 23 de agosto Léelo. en Gualeguaychú. Lo tenés que leer, Lo tengo que leer, por las Léelo. dudas. 23 de agosto en Gualeguaychú. Si Lindo. todo sale bien, 24 de agosto en Gualeguay. Falta determinar 2 o 3 detalles y se cierra. 25 de agosto voy a estar en el Cultural Morán, en Capital. qué seguilla. 31 de agosto voy a estar en Moreno. Bien, lindo. Adentro del ano de 11 Guillermo de Moreno. septiembre en La Plata. Y Buena 18 de septiembre en el Conex. Gente, el profe, la persona más zurda que haya pasado por acá. Orgullosamente. Orgullosamente zurdo. Y les agradecemos a ustedes por haber estado. Me dejó completamente petrificado. O sea, Adoctrinado. Estoy adoctrinado. De manera consentida. Es como que no sé hacer la derecha. O sea,
no puedo agarrar comida. Es como solamente puedo utilizar esta. Así que, gente, si les gustó el programa, denle like, compártanlo y suscríbanse al canal de Factoría. Los quiero mucho y les mando un beso grande y gigantesco. ¡Chao! Adiós. Hay un nuevo canal desde Galpón La Factoría para todos por igual. Podés pasarte a ranchar.